Segundo bloque de Ciudad U y hablaremos ahora de la pandemia, pero las tecnologías utilizadas para obtener información nuestra y también ver qué se hace con esa información, qué control se aplica. La pregunta es, ¿seguridad o mayor vigilancia? Vemos este material y arrancamos con la entrevista. Son innovadoras, eficaces, pero también invasivas de la vida privada. Para frenar el nuevo coronavirus, China ha desplegado todo un arsenal de tecnologías como robots que cuidan pacientes, aplicaciones que verifican tu desplazamiento, cámaras de vigilancia que miden la temperatura, brazaletes electrónicos que detectan la fiebre y drones fumigadores que además vigilan que el distanciamiento social se respete. Una de las últimas medidas tomadas, por ejemplo, fue en la ciudad de Beijing. Aquí los alumnos de los colegios tienen que usar brazaletes electrónicos. Esto permitirá detectar posibles contagios de COVID-19. Los brazaletes inteligentes proporcionan en tiempo real la temperatura de los alumnos. Si un alumno cuenta con una temperatura irregular superior a los 37,2 grados, el caso es reportado a los padres y a los centros educativos, para que luego puedan vigilar su situación a través de una aplicación en teléfono móvil, según informó el diario de Beijing. La situación nos pone como un poco incómodos cuando vemos tanta tecnología. En esta parte del mundo tal vez no estamos acostumbrados al estilo brazaletes, pero en nuestro bolsillo o en nuestras manos llevamos también estos telefonitos que muchas veces funcionan con la misma idea. Esto que planteabas vos, vigilancia, seguridad, y para esto también nosotros nos estamos planteando esto en este living para invitar a alguien muy especial. Claro que sí, vamos a comunicarnos con Marta Peirano, ella es periodista, escritora y trabaja todos estos temas, inclusive hay un libro muy reciente de ella, es El enemigo es el sistema. Vamos a charlar con Marta. ¿Cómo te va, Marta? Miguel y Coti saludan aquí en Córdoba, en Argentina. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, Marta, veíamos allí este disparador, este pequeño tape que habla de esta cuestión, seguridad o vigilancia. ¿Qué está pasando con la tecnología y el uso que se le está dando? Porque tenemos esta disyuntiva que por momentos parece venderse con el eslogan de la seguridad, pero estamos viendo que están avanzando sobre aspectos fundamentales de nuestra propia autonomía. Bueno, es una dicotomía que desde mi punto de vista no parece demasiado funcional, ¿no? Porque efectivamente hemos renunciado a muchas libertades civiles para poder ayudar a las administraciones en todo el mundo a gestionar la pandemia y, sin embargo, parece que no han sido muy útiles, pero también porque ellos plantean tecnologías que en verdad no vigilan al virus, sino que nos vigilan a nosotros, ¿no? Como las tecnologías de rastreo que comentabais hace un momento, que son tecnologías que tienen sentido cuando estás testando a toda la población, ¿no? Cuando vienen precedidas de otras tecnologías anteriores. Lo que pasa es que prometen soluciones fáciles y baratas en un momento en el que aplicar un protocolo apropiado de gestión de una pandemia pues requiere mucho personal especializado, requiere mucha energía, un coste muy alto, que es algo que bueno, pues preferimos resolver con tecnología, que además nos aporta otras cosas, como por ejemplo tener controlados a los ciudadanos sin tener que lanzar a la policía a la calle. Marta, el libro El enemigo conoce el sistema, el libro tuyo reciente, es pre-pandemia, pre que sucediera todo esto por ahí, que pasáramos tanto a la virtualidad o que el cambio fuera tan grande, pero sin embargo ahí ya nos habla y ya estamos en contacto con esta preocupación de cuánto nos conoce el sistema y por qué se convierte en el enemigo y cuánto le estamos dando de modo gratuito nosotros a este sistema. Sí, es interesante que nos preocupa. Si nos preguntan, decimos que nos preocupa mucho nuestra privacidad y nuestra intimidad, pero llevamos todos un dispositivo en el bolsillo que no es barato y que además nos preocupamos nosotros mismos de tenerlo encendido las 24 horas del día, lo llevamos, lo tenemos al lado de la cama, lo llevamos encima siempre, nos lo llevamos al baño. Es decir, que compartimos nuestra vida con un espía que no sabemos con quién habla acerca de nosotros y sí sabemos que va recogiendo una cantidad asombrosa de información porque está diseñado
para obtener información, para extraer datos de nosotros, ¿no? Son dispositivos que tienen pues, una media de 17 sensores, una cámara por delante y otra por detrás, 3 sistemas distintos de geoposicionamiento. Bueno, pues todo, o sea, es como el sueño húmedo de cualquier espía. Lo que pasa es que principalmente trabaja para multinacionales y agencias gubernamentales que suelen estar en países que no son el nuestro, generalmente Estados Unidos o China. Estoy pensando, Marta, porque hace unos días hablábamos con gente que trabaja este tema y nos decía, bueno, no hay que tener una mirada tan apocalíptica, al final uno acepta condiciones de Google, pero te dice cómo llegar a tu casa con un atajo más rápido, y además dice, tampoco hay que creerse tan importante. ¿Por qué le interesaría tanto a Google o a Facebook tener tus datos? Dice, esto es creerse un poco, tener el ego muy elevado. ¿Tú crees lo mismo? No, efectivamente no. Esta idea de, bueno, ¿y por qué me vigilan a mí si no soy nadie? ¿O qué tengo yo que ocultar si no he hecho nada? Son ideas que casi parecen eslogans de la Stasi, ¿no? Tú tienes derecho a tener privacidad y es un derecho civil, lo cual significa que es del conjunto de derechos que te garantizan la participación en la vida pública. Y además son derechos interesantes porque en el momento en el que pierdes uno, has perdido todos los demás, es decir, que están interrelacionados, ¿no? Entonces, esta idea de, bueno, pues yo qué sé, si yo no soy un delincuente o no voy a robar, no voy a estafar a nadie, pues a lo mejor no me importa que Google pues me espíe un poco y que me espíen, yo qué sé, unos cuantos gobiernos amigos del gobierno americano a través de Google, porque como no he hecho nada, pues ¿qué es lo peor que me puede pasar, no? Lo que pasa es que lo peor que te puede pasar es que tu futuro se vea transformado por lo que sabe Google y los clientes de Google sobre ti, ¿no? Por ejemplo, que tu consumo del tabaco o de la Coca-Cola o que comas demasiada carne te haga que un seguro médico o que un trasplante en el futuro pues quede fuera de tu alcance, o que determinados aspectos socioeconómicos de tu familia pues impacten sobre el futuro de tus hijos y que no puedan aspirar a una universidad pues interesante, ¿no? Una universidad que realmente favorezca su futuro, o que no te den un crédito, o que no te den un pulmón, o que no, bueno, pues que vayan determinando la clase de vida que puedes tener, ¿no? Que vaya cambiando tu futuro. Pero, de todos modos, hay un problema importante, que es pensar que para que Google me diga dónde está una calle, me tiene que espiar las 24 horas del día. Esto no es así. Es decir, la mayor parte de las tecnologías a las que somos adictos, como por ejemplo la mensajería o las redes sociales, yo qué sé, yo soy periodista, soy adicta a Twitter, ¿no? Pues todas esas tecnologías están vinculadas a la extracción de datos, pero no porque para que la tecnología funcione haga falta extraer esos datos, sino que la tecnología es, como diríamos, el caballo de Troya que hace que la explotación de los datos sea posible. Es decir, son negocios paralelos en los que un servicio que nos ofrecen de forma gratuita sirve de troyano para poder extraer datos para ellos también de forma gratuita y muy conveniente, no solo económicamente. Marta, a medida que vamos conociendo también y entendiendo los problemas sociales que por ahí deriva la tecnología, entendiéndolo también en algún momento como un enemigo, vemos que Europa avanzó, la Unión Europea avanzó con alguna legislación de protección de datos. Estados Unidos también lo intenta. Aquí en Argentina tenemos alguna ley de protección de datos, pero la pregunta va un poquito más allá, si no es necesario o si tal vez no deberíamos pensar en una legislación a nivel mundial, digo, que incluya también empresas mundiales que están trabajando con los datos, pensando en esto, ¿no? Que la cuestión es colectiva tal vez, no es el dato puntual de cada uno de nosotros, sino los datos a grandes niveles, a niveles colectivos son los necesarios. Entonces, ¿no hace falta una legislación mundial? Sí, es un muy buen planteamiento el que haces. La mayor parte de los países democráticos tienen una legislación acerca de la intimidad de las personas, ¿no? Por lo que decíamos antes, que generalmente forman parte de los derechos civiles de los países democráticos. Pero también es verdad que para que se cumplan leyes como la Normativa General de Protección de Datos que tenemos en Europa, y que es pues, la legislación sobre datos más estricta del mundo ahora mismo, pienso,
pues también hay que tener acceso, ¿no? Yo la comparo siempre con un túnel en el que se cometen infracciones y la ley que te impide cometer esas infracciones no puede entrar en el túnel porque ese túnel es opaco, ¿no? Entonces, está muy bien tener la ley, implica unos principios, pero hasta que no tengamos un acceso para monitorizar lo que pasa en esos servidores, evidentemente, pues serán como yo los comparo mucho con los paraísos fiscales, ¿no? Es decir, hay legislación contra la evasión de impuestos, pero resulta que en los paraísos fiscales no puedes entrar y esto pues genera paradojas. Pero, por otra parte, la idea de una legislación universal, teniendo en cuenta que estamos hablando de plataformas que tienen un alcance universal, es verdaderamente muy interesante. Lo que pasa es que con la capacidad que tenemos a nivel internacional de ponernos de acuerdo en cosas y hacerlas cumplir, ¿no? Cosa que estamos viendo, por ejemplo, con las cumbres del clima, que desde un punto de vista existencial son mucho más importantes y, sin embargo, no somos capaces de, aunque seamos capaces de generar consensos, somos incapaces luego de cumplir nuestros propios principios, pues la posibilidad de que sea siempre pues una empresa como Facebook o como Google la que decida cuáles son esos principios y cuál es esa legislación, pues son bastante altas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estábamos viendo cómo el mal llamado Tribunal Supremo de Google tomaba una decisión retrospectiva acerca de la suspensión de la cuenta de Donald Trump el pasado 7 de enero de 2021. Entonces, pues pienso que sí, sería una excelente idea. Para que esa legislación tuviera sentido haría falta más transparencia por parte de las propias empresas, pero siento que es un objetivo que todavía tenemos muy lejos. Marta, te hago una última, teniendo en cuenta que se calcula que Facebook tiene una cantidad de usuarios que se calcula que es el 40% de la población mundial, y pensando que las personas pasamos casi 3 veces más en las redes sociales que haciendo alguna actividad física o cultural recreativa, el escenario que uno ve es bastante apocalíptico o muy negativo. Digo, ¿has visto algún atisbo de optimismo posible en estos últimos tiempos para que nos quede como idea también a pesar de todo lo que hemos repasado hasta ahora? Bueno, lo que estamos viendo es que desde hace unos años el público general ha descubierto o al menos ha asimilado la idea de que efectivamente estos servicios gratuitos tan molones nos extraen los datos y esto tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo, no solamente con respecto a nuestras vidas, sino las de nuestras familias, ¿no? Pero el problema que tienen estas aplicaciones es que están diseñadas para ser tremendamente adictivas, ¿no? Copian pues los principios de diseño de lo que hasta ahora era el diseño más adictivo del mundo, que eran las tragaperras, ¿no? Y sin embargo son objetos que a nadie le da vergüenza usar, ¿no? Que los estamos usando incluso cuando estamos rodeados de nuestros seres queridos, en nuestros ratos libres, en el cine o en un picnic o en un festival. Es decir, somos adictos a estas tecnologías y es muy difícil abandonar una adicción. Yo el consejo que doy siempre, de forma individual, porque yo no pienso que sea un problema individual, pero sí que creo que el problema de que somos adictos a estas tecnologías impacta de manera perversa en nuestra capacidad de relacionarnos con las personas a las que queremos, nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de producir, ¿no? Y de generar nuevas posibilidades en el mundo. Pues siempre digo que lo mejor que se puede hacer es no tener la aplicación en el móvil, ¿no? Porque uno puede utilizar Facebook o puede utilizar YouTube o puede utilizar Twitter sin tener la aplicación instalada. Y esto lo cambia todo. Es decir, es muy incómodo para empezar, ¿no? Y esto es algo que ya te dice lo bien que están diseñadas estas aplicaciones, ¿no? Te obligan a instalarlo precisamente porque es la aplicación la que te persigue mejor. Entonces, yo generalmente le digo a mis amigos y colegas que intenten no tener las aplicaciones en el teléfono y usar el navegador para entrar en ellas. Es un rollo, pero es mejor para tu vida y cada vez las usarás menos. Y en un aspecto más comunitario, ¿no? Yo siempre comparo esto también con el cambio climático. Es decir, que tú puedes individualmente, pues, no coger el coche, no tener hijos, no comer carne, no coger aviones, etcétera, etcétera, reciclar súper bien, separar los vidrios de los todo, ¿no? Todo bien, y sin embargo no te salvas del cambio climático haciendo eso. No funciona así, ¿no? Es importante que te integres en movimientos de acción colectiva.
en ese sentido, ¿no? Que intentes que, yo qué sé, pues que en tu trabajo, pues en lugar de utilizar WhatsApp o utilizar Trello o utilizar pues una de estas plataformas para comunicarse y para hacer la tarea, pues buscar opciones menos extractivas, ¿no? Y lo mismo en los colegios, universidades, etcétera. Bueno, Marta, excelente estos últimos consejos que nos dejan también para tener en cuenta a nosotros y a quienes están mirándonos siempre del otro lado, acciones individuales y acciones colectivas para empezar a cuidar y a protegernos cada vez más, siendo conscientes y luego tomando acciones. Marta, muchísimas gracias por compartir este tiempo aquí en Ciudad U. Un abrazo, gracias por invitarme. Chao, chao. Bueno,